Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a rezar el Salmo 92, que es una alabanza por la bondad de Dios. Y es un cántico para el día de reposo. Y cántico porque aparece el decacordio, es una especie de arpa con 10 cuerdas, el salterio, que es otro instrumento de cuerda triangular parecido a un arpa, y el arpa. Así que imagínense el sonido del decacordio, del arpa y del salterio sonando mientras rezamos el salmo. Bueno es alabarte, oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Yahvé, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Yahvé, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El fruto florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahvé. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahvé, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Bellísimo, hermanos, hermanas en la fe, de esta alabanza por la bondad de Dios, de este salmo, y nos vamos a quedar con estos dos versículos. Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé, muy profundos son tus pensamientos. La obra más obvia que vemos de Dios es nuestra propia existencia en este mundo material, del que conocemos las leyes de la materia, ya, a saber, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y en ese universo en el que vivimos, material, ocurre la conciencia. El pienso luego existo. Nuestra propia conciencia de nuestra existencia, independientemente de la realidad material. Y a la vez, la realidad material existe por sí misma, definida en lo más íntimo
como propiedad intrínseca del mundo material inamovible en esas 4 fuerzas, en esas 4 leyes que Dios puso al inicio del universo, que ya sabemos que existió ese inicio por la expansión del universo, por la expansión de los cielos, que en el Génesis aparece 9 veces esa palabra expansión, pero hasta que Edwin Hubble, astrofísico, no descubrió que las galaxias se están alejando unas de otras con el corrimiento al rojo, una especie de efecto Doppler. Imagínense cuando se acerca un coche y oyen el sonido, y cuando se aleja oyen un sonido más grave y primero un sonido más agudo. Bueno, pues el Hubble descubrió que las galaxias se estaban separando. La expansión del universo. Y Lemaitre, un sacerdote que además era astrofísico, descubrió el concepto de átomo primigenio, que esa expansión había tenido un origen y que luego esto se corroboró, hermanos y hermanas en la fe, con Penzias y Wilson, 2 ingenieros eléctricos norteamericanos que ganaron el premio Nobel por descubrir la radiación de fondo. El vestigio de esa explosión, de ese átomo primigenio, de esa singularidad, de ese momento en el que se creó el universo con esas propiedades intrínsecas que definen la realidad, que son esas 4 fuerzas del universo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé. Cuán grandes son tus obras, Dios. Y nosotros, hermanos, hermanas en la fe, que pensamos y luego existimos, con nuestra humilde razón, con nuestro humilde razonamiento, hemos llegado a descubrir el inicio del universo. Recogiendo las miguitas que Dios puso en el mundo material, siguiendo esas miguitas con nuestra razón, utilizando ese camino de miguitas que llamamos ciencia, y que no es otra cosa que la conexión de nuestra razón con la conexión con la razón de Dios. Porque jamás llegaremos a encontrar respuestas en la realidad si esa realidad no estuviera conectada intrínsecamente en su
esencia con nuestro razonamiento. Porque razonando podríamos no llegar a ninguna parte, no llegar a descubrir la esencia de esa realidad. Pero Dios no ha querido que sea así. Dios nos ha puesto miguitas para que descubramos la verdad, que no es otra cosa que como Dios quiere que sean las cosas, que no es otra cosa que el pensamiento de Dios, que atisbamos, que empezamos a atisbar humildemente, de rodillas, hermanos, hermanas de la fe, ante su omnipotencia, magnificencia y misericordia por habernos dejado existir. Hermanos, hermanas en la fe, cuán grandes son tus obras, oh Yahvé, muy profundos son tus pensamientos. ¿Cómo no vamos a cantar? ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a comprender lejanamente, pero comprender una pequeñísima parte de ese pensamiento de Dios a través de la ciencia, de la razón y de nuestra fe? Hermanos, hermanas en la fe, cantemos salmos, cada mañana y cada noche, hermanos, hermanas en la fe, con el decacordio en nuestra mente y con el arpa, porque no podemos más que gozarnos, como dice el Salmo, en las obras de tus manos. Oh nuestro Dios, oh mi Dios, que por amor se hizo carne, se hizo hombre. Por amor mandó al Hijo del Hombre. Mandó a su Hijo a través del Espíritu Santo en la concepción de la Virgen María y alumbró al mundo el mayor regalo, el mayor, el mayor evento de todo el universo, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nos enseñara y conectara para siempre nuestra razón, nuestra emoción, con el mundo espiritual más allá de este mundo material, donde Dios nos sigue pensando. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y sigan el camino de la razón, de la emoción,
del corazón y del espíritu que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Amén.